Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Y durante esta semana que pues ya comenzamos, estamos estudiando también este asunto que es muy interesante y se titula Apelando a las mentes y los corazones. Y pues ya hemos estado repasando este texto, pero ahora que ya vamos más avanzados, quiero invitarte a que una vez más juntos leamos el texto que se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 17 y verso número 30. Y ahí leemos de esta manera. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame, leamos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos encontrar una vez más a través de este medio. Queremos pedir que nos ayude y nos pueda bendecir en el estudio de su palabra. Quede con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Inteligentes pero engañados. Y nuestra primera pregunta nos dice así: resume la introducción de Pablo a la cultura ateniense. Entonces, Pablo se encontraba en aquel lugar y ahora, ¿cómo se introduce Pablo? Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que leamos lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 16 al verso 21. Y ahí leemos así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. Así, razonaba en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Algunos filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que predica dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Tomándolo, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esa nueva doctrina de la que hablas? ¿Por qué traes a nuestros oídos cosas extrañas? Queremos, pues, saber qué significa esto, porque entonces los atenienses y los extranjeros que vivían allí no se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Así que estando Pablo ahí se sentía acongojado por saber pues que había tantos ídolos y que había muchas personas que no estaban conociendo al Dios verdadero. Así que él comenzaba a hablar con los piadosos, las sinagogas, y ellos quedaban allí pues debatiendo con él. También los que estaban allí, que estaban pues sabiendo, querían escuchar más de lo que Pablo tenía que decirles. Muy bien, así que entonces vamos a dejar ahora que la pluma inspirada nos hable un poco más acerca de esto. Leamos lo que está escrito aquí en los Hechos de los Apóstoles, en la página 190 y página 191. Y leemos allí. En esta gran ciudad, donde no se adoraba a Dios, Pablo se sentía oprimido por un sentimiento de soledad y anhelaba la simpatía y la ayuda de sus colaboradores. Entonces imaginemos Pablo en un lugar de idolatría, cómo se sentía. Él quería tener sus amigos que le estaban ayudando, sus hermanos que le estaban ayudando. Pero vamos a ver qué más entonces. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. En cuanto se refería a la amistad humana, se sentía completamente solo. Lo expresó en su epístola a los tesalonicenses al decir, acordamos quedarnos solos en Atenas. Muy bien. Humanamente él se sentía solo, sin sus compañeros, sin sus amigos, sin sus hermanos. Él se sentía muy solo allí. Muy bien. Pero avancemos.
Veamos lo que nos dice este párrafo. Delante de él se presentaban obstáculos que parecían insuperables, haciendo casi desesperada para él la tentativa de alcanzar los corazones de la gente. Entonces, había muchos obstáculos que él tenía que pasar. Recuerden que había muchas personas que eran muy inteligentes, pero que estaban adorando dioses falsos. Muy bien. ¿Qué más pasó? Bueno, vamos a leer lo que está escrito aquí ahora. Leamos. Mientras esperaba a Silas y a Timoteo, Pablo no estaba ocioso. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que entonces, vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Pablo humanamente estaba solo. Pablo, además de todo esto, se encontraba que él quería hablar la verdad, pero solamente podía hablar con los religiosos y con los judíos y con aquellos que iban allí a escucharlo. Recuerde que era un lugar donde las personas estaban deseosas de escuchar algo nuevo. Y bueno, era un centro donde había pues gente de allí estudiada y gente de fuera que venían a aprender cosas. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Pero su principal labor era en proclamar las nuevas de la salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. Entonces recordemos que ¿cuál era la labor de Pablo al llegar allí? Era proclamar el mensaje de la verdad para este tiempo, o para ese tiempo. Esa era su preocupación. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos ahora este siguiente párrafo. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. Entonces tenía diferentes obstáculos, pero ahora se encontraba con el paganismo en la forma más difícil de tratar. Y vamos a ver qué es lo que hizo y qué es lo que pasó. Leamos entonces ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol como a uno muy inferior a ellos, tanto social como intelectualmente. Muy bien. Entonces nos encontramos aquí en esta situación donde, pues recuerde que había sabios, filósofos y muchas personas. Entonces algunos estaban dispuestos a ridiculizar a Pablo y decir, tú no sabes nada, nosotros sí sabemos. Ese tipo de situaciones donde la persona es puesta a prueba. Muy bien. Pero veamos qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. Sin embargo, todos los demás que trataron con él vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógico razonamiento y el poder de su oratoria llamaban la atención de todo su auditorio. Entonces, él lo quisiera hacer menos, pero cuando Pablo comenzó a hablar, cuando Pablo comenzó a mostrar el evangelio que él tenía, se encontraba en una situación totalmente distinta. Muy bien. Y allí entonces comenzó a verse diferente. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Ahora, ellos vieron esta situación y vieron que no era cualquier persona, sino que Pablo realmente sabía lo que estaba diciendo. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice. Leamos aquí. Y ahí leemos una vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos cómo está escrito allí. Y allí nos dice de esta manera. Así, el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia
con la elocuencia. ¿Nos damos cuenta? Así que entonces Pablo no se hizo menos, sino que si ellos hablaban de esta forma, Pablo también lo hacía. Entonces se dieron cuenta que no era cualquier persona, sino que tenía inteligencia y sabiduría. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar, entonces vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Qué punto es olvidado por los adoradores del medio ambiente hoy en día? Hay un asunto importante que cuando nosotros tenemos que predicar, a veces nos olvidamos. ¿Cuál es este asunto importante? Bueno, vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos diga. Vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos capítulo 17, y allí vamos a leer el verso 22 al verso número 28. Y ahí leemos de esta manera. Entonces, Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: atenienses, en todos veo muy religiosos, porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción: al Dios no conocido. A ese que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. De uno solo hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran en toda la tierra. Y les ha fijado el orden de las estaciones y los límites de su residencia, para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar. Pues no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Así que Pablo comenzó a hablarles, comenzó a mostrarles. Y él dijo: el Dios a quien yo adoro es este. Porque ellos querían saber quién era. Dijo: es este. ¿Quién es este? Al Dios no conocido que ustedes tienen por allí. Y ellos quedaron escuchándolo con mucho ánimo. ¿Se da cuenta? Pero vamos a dejar ahora que la pluma inspirada nos hable un poco más. Leamos aquí lo que está escrito en este siguiente párrafo. Y allí leemos de esta manera. Decimos para la Iglesia, tomo 8, en la página 268, nos dice así: por sí mismo, el hombre no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Se encuentra en un estado parecido al de los atenienses, quienes en medio de sus altares dedicados al culto de la naturaleza, tenían uno que decía: al Dios no conocido. Ciertamente, Dios era desconocido para ellos. Es desconocido para todos aquellos quienes, faltándoles la dirección del Divino Maestro, se dedican al estudio de la naturaleza. Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Así que Pablo les mostró ese Dios no conocido. Y porque ellos no lo conocían, Pablo se los iba a mostrar. Pero en la actualidad, hoy día también ocurre lo mismo. Muchas veces nos dedicamos a estudiar cosas que, si no están de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a exaltarlas por encima de Dios. Muy bien. Entonces muchas veces estudiamos esas cosas y, lejos de ayudarnos, nos perdemos más en ese conocimiento sin darle la gloria a Dios. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por su misericordia y bondad y queremos pedir que nos ayude a comprender las cosas que hemos estudiado. Queremos pedir que su buen espíritu quede con cada uno de nosotros durante el resto del día y que su bendición nos pueda acompañar. Bendiga a los que nos ven, nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.